está viendo su noticiero local Puerta Informativa del Sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. En redes sociales, el presidente municipal de Tejupilco, Manuel Antonio Domínguez Vargas, da a conocer el fallecimiento en el municipio de una mujer de 69 años en calidad de sospechosa de COVID-19. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Tejupilco? Les habla su servidor, Manuel Antonio Domínguez Vargas, presidente municipal constitucional de nuestro querido y bello Tejupilco, para comentarles y compartirles con mucha tristeza que hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, murió una paciente que llegó ayer al Hospital General de Tejupilco. Falleció por diferentes complicaciones de hipertensión, de diabetes. Es una mujer de 69 años de edad, vecina del municipio y que se consideró como caso sospechoso de coronavirus de esta pandemia que es COVID-19. Justamente ayer los médicos tomaron una muestra para hacer los estudios clínicos para determinar si es COVID o no es COVID-19 y lamentablemente, desafortunadamente, hoy por la mañana perdió la vida en el Hospital General. De acuerdo al decreto que publicó el gobernador del Estado de México, si fallecen casos sospechosos, en caso de que no haya crematorios en nuestra localidad, se tiene que sepultar en las primeras 5 horas de haber fallecido. Entonces, cumpliendo con ese decreto del gobierno del Estado de México, cumpliendo con la ley, ya nos organizamos con el Hospital General, con la Policía Estatal, la Policía Municipal, Protección Civil. Se le notificó y se le concientizó a los familiares de esta paciente que perdió la vida, para hacerles saber que se hace inmediatamente en estos momentos la sepultura en el panteón donde tiene que llegar directamente. Están prohibidos los velorios en casos sospechosos para evitar contagios, para evitar la propagación del virus. Y también quiero informarles, por otro lado, que seguiremos redoblando esfuerzos para seguir evitando y eliminando los contagios masivos en nuestro municipio y también para apoyar la economía de las personas que han sufrido esta cuarentena. Vamos a entregar apoyos alimenticios o canastas básicas alimenticias a las madres solteras de nuestro municipio. Ya tenemos un padrón de mujeres que son madres solteras y quien desee solicitarlo puede acercarse aquí a la presidencia municipal. También vamos a entregar apoyos alimenticios a los transportistas, a los taxistas, a los ruleteros, a los microbuseros, porque en esta cuarentena ellos han perdido muchísimo trabajo, pagan renta todos los días de sus vehículos o del uso de las placas, y aparte pagan la gasolina de su trabajo. Están pasando por una crisis terrible, por ello vamos a apoyar también con estas canastas alimenticias a los transportistas. También va a haber apoyos para los comerciantes, para los ciudadanos en general, que pronto les voy a anunciar a través de las redes sociales, apoyos que van en sentido de beneficio económico a cada uno de los comerciantes y también vecinos de nuestro municipio
de todo el territorio municipal de Tejupilco. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Les pedimos amablemente, sigan quedándose en casa, se sigan cuidando y eviten estar con concentraciones de personas. Cuidemos la salud de los demás. Muchas gracias. En entrevista con el médico veterinario René Benítez Nieto, nos habla de cómo le afecta a las mascotas la temporada de calor y las posibles enfermedades que pueden adquirir. No. Vente, Harry. Harry. Lo agarramos fuerte, el cuello, no. Gordito. Espera. Gordito. Ahí está. Eso fue todo. Para nuestras mascotas, ¿qué tanto les puede afectar el calor? Ya que, por ejemplo, a veces, incluso para nosotros es medio incómodo una época así tan fuerte de calor, pero para ellos, ¿qué tanto les afecta? Y sobre todo en enfermedades. Ok, muchísimas gracias, Alejandro. Claro que sí. Naturalmente, así como a nosotros, a un animalito también, efectivamente les afecta mucho el calor, sobre todo temperaturas extremas. Yo considero que aquí en nuestra zona, como que empieza lo extremo, no se diga más hacia la zona sur, Ciudad Altamirano, Bejucos, en donde se alcanzan temperaturas de 48 grados. Aquí estamos a una temperatura de, pues arriba de 30, ¿no? De 35, 37, es muy variable. Y ya esas temperaturas son un poco extremas y efectivamente causan muchos problemas a nuestros animalitos. El problema número uno es estrés por calor. Eso nos conlleva a pérdida del apetito de nuestra mascota y a que sea menos activa. Ese es número uno. Número dos, lo que platicábamos contigo, Alejandro, el golpe de calor. El golpe de calor es una expresión, ¿verdad?, coloquial, pero se le llama más técnicamente insolación, que puede pasar también a extremos como shock térmico. Porque el shock térmico es cuando de plano ya nuestra mascota, por una u otra cosa, está en la azotea con los rayos del sol directo, o bien también, ¿por qué no decirlo? Algo que a mí me gustaría aquí resaltar es que muchas de las veces, por falta de, quizá de experiencia diría yo, no descuido sino experiencia. Hay personas que transportan su mascota en el auto y lo dejan pensando en dejarlo un minuto, ¿verdad? Lo aseguran, qué sé yo, bajan a la papelería o van a realizar alguna compra rápida, pero se les atraviesa algo y ya si la mascota dentro del auto se nos queda 5 minutos o más, es muy fácil que le dé shock un shock térmico. ¿Por qué? Porque dentro del auto, con las ventanillas muy cerradas o casi cerradas, se alcanzan temperaturas de un horno, sobre todo aquí en la zona. Entonces a mí sí me gustaría resaltar este punto porque es una causa común de muchas de las mascotas, y digo, a veces no es ni siquiera descuido, sino de alguien que le indique al público general para tomar esta precaución y evitar estos accidentes que son comunes aquí en nuestra clínica, en esta temporada sobre todo.
Y de enfermedades, ¿qué enfermedades son más propensos a que les dé? Porque anteriormente había el mito de que en época de calor era muy frecuente de que los perros les pegue rabia por el sol. Ah, bueno, ok. Como bien lo dijiste, Alejandro, efectivamente ese es un mito. Lo que sí está probado es que pues en esta época efectivamente de manera muy curiosa el virus como que se activa. Los virus actúan de manera muy virulenta en determinadas épocas del año y ahorita es una época del año en la cual el virus se puede activar y puede haber mucha más prevalencia en casos de rabia. Es por eso que el gobierno realiza campañas muy intensas contra la rabia, porque como bien sabemos en nuestro país no está erradicada y es casi prácticamente imposible erradicarla, porque la rabia está presente en animales salvajes, en roedores como las ratas, en el murciélago, el cual son portadores naturales. Es por eso que ahorita estamos muy pendientes. Yo no sé si en esta época de calor ahorita se vaya a realizar la campaña que se realiza cada año, para que estemos muy al pendiente. Ojalá que se lleve a cabo porque es muy importante. Sí. Y de lo contrario estamos a sus órdenes para poderla administrar aquí también a nivel privado. Con todo gusto también manejamos la vacuna antirrábica. Pero entonces, como bien lo dijiste, queda en mito nada más. El detalle es que sí se hace más virulento el virus en esta época del año y nada más. Sensibles son las plantas de las patas de los perros en esta época de calor. Se llegan a maltratar ahorita cuando pisan digamos la calle o el asfalto caliente. Ok. A veces. A veces, ¿verdad? Sí, a veces cuando no se tiene el cuidado debido, sí, fíjate que también es una pregunta muy importante, porque si bien es cierto que la parte más dolorosa de una mascota son los dedos, ya en alguna ocasión comentamos, y el pabellón auricular, sí, del oído, es una parte muy sensible al dolor de nuestras mascotas. En segundo lugar, diría yo que son las plantas de los pies, que se llaman almohadillas plantares, en caninos sobre todo, y sí, a veces por el asfalto o bien el concreto caliente, que a veces sabemos que después de unas horas se hace como algo así como un comal caliente, se llegan a lesionar de las almohadillas plantares al grado de irritarse tanto y de sangrar, y pues esto conlleva a que nuestro animalito sufra mucho, porque es el segundo parte del cuerpo, la segunda, de sensibilidad al dolor. Entonces sí hay que tener cuidado, y digo que tu pregunta, Alejandro, es muy importante, porque nos damos cuenta que muchas personas tienen a sus animalitos en la azotea. También es cierto que muchos de ellos tienen sombra, otros no, tristemente, pero el animalito, yo he dicho, siempre es como un niño, ¿verdad? El niño, si está lloviendo, se moja y no toma las debidas precauciones, le puede venir una pulmonía si se moja constantemente, ¿verdad? A la intemperie. Un animalito es un niño, digo, el cual, así tenga sombra, se va a lugares donde hay sol y puede sufrir de sus almohadillas plantares ahorita en la época de calor, y por eso yo sí recomiendo que estemos muy pendientes de nuestra mascota. Realmente a mí sí me gustaría resaltar un punto final de este tema tan importante en nuestra zona, sobre todo aquí que hace bastante calor, es que recordemos que un animalito, un canino y también un felino no tienen glándulas sudoríparas, por lo tanto no sudan. Al no sudar es muy importante que nuestra mascota se ventile y controlen su temperatura corporal a través del jadeo. Entonces, como a manera de recomendación, al saber que no suda, hay que cuidar que nuestra mascota no esté tanto tiempo en el sol, porque inclusive son menos resistentes que nosotros, por un lado, y por otro lado, el uso del bozal. Tengamos mucho cuidado, porque decíamos que se controla su temperatura a través del jadeo. Si abusamos del bozal, sobre todo el bozal cerrado, o evitamos que abra el hocico, nuestro animalito no se va a enfriar adecuadamente y le puede dar también un shock térmico fácilmente. O pulmón.
pasado 10 de mayo, el profesor Eliud Terrazas Ceballos, secretario general de la sección 17 del Valle de Toluca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mandó una felicitación por el Día de las Madres. Compañeras maestras, trabajadoras de la educación, una de las fechas más entrañables para nosotros los mexicanos es el día 10 de mayo, Día de las Madres, por la naturaleza misma de quien nos dio la existencia, nos forman y nos acompañan siempre. El Comité Ejecutivo de la sección 17 no puede dejar pasar desapercibida esta importante fecha, pues hoy, aún en este tiempo de contingencia sanitaria, durante el cual nuestras queridas compañeras, madres de familia y las madres de todos los trabajadores de la educación, desde donde están, son pieza clave, son pieza fundamental para conservarnos a salvo. Por ello, a manera de homenaje para ustedes, allá en la intimidad de sus hogares, queremos hacerles llegar una felicitación a la distancia con el deseo de que pronto las abrazaremos y celebraremos juntos como ustedes se lo merecen. A nombre de la sección 17, les ofrecemos las tradicionales mañanitas. ¡Feliz 10 de mayo! ¡Feliz Día de las Madres! Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información.
El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas. No quemes ni dejes basura y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de Probosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada les damos nuestras más sinceras gracias. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas. No quemes ni dejes basura y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911
o al teléfono rojo de Probosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Al asistir a la conferencia de prensa que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde se dio a conocer el plan de reapertura a la nueva normalidad, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, calificó a esta acción como responsable, la cual marca una ruta clara de cómo ir regresando a las actividades cotidianas de manera ordenada después de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Saludo a todos los presentes, a la señora jefa de gobierno y a los gobernadores presentes, a los medios de comunicación. Yo quisiera empezar el día de hoy esta intervención agradeciendo a todo el personal médico que nos ha ayudado y nos ha apoyado a lo largo de toda esta pandemia, haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, una gran entrega, arriesgando sus vidas para cuidar de la salud de las familias de todos los mexicanos. Un gran reconocimiento y agradecimiento por ese gran trabajo que han venido haciendo hasta el momento y que estoy seguro seguirá siendo así hacia adelante. Por otro lado, quisiera también reconocer y agradecer el gran apoyo y la responsabilidad de la ciudadanía para cuidar y preservar las medidas de higiene, de prevención, el gran esfuerzo que han estado haciendo por permanecer en casa en la medida de lo posible y que esto nos haya permitido disminuir la movilidad y con eso el ritmo de contagios que se está teniendo en el Estado de México, la zona metropolitana, y esto nos permita que nuestro sistema de salud pueda darle atención a todas las personas que lo están necesitando. Es decir, este ejercicio de prevención, de contención, de disminución de movilidad nos ha permitido que el sistema de salud hasta el momento pueda darle atención médica a todas las personas que han requerido y que han necesitado tanto de hospitalización como de intubación. Y esa era una primera preocupación muy importante que teníamos en cuanto a la capacidad de atender a todos los que tenían o que tuvieran esta necesidad de ser hospitalizados. Como lo expresa la jefa de gobierno, el centro del país, el Valle de México, la zona conurbada, más de 20 millones de habitantes, con una movilidad muy grande entre ambas entidades, implica pues una zona de riesgo, una zona de contagio, e implica que las medidas que se vayan tomando para esta reactivación económica y este regreso a la normalidad
sean muy responsables, sean las medidas adecuadas a cada una de las etapas y en todo momento se vaya conservando y cuidando las medidas de prevención, de higiene, de sana distancia, para evitar un mayor número de contagios. Conocemos este plan que se ha presentado por parte del Gobierno de México, lo vemos como un plan responsable, como un plan con ruta clara, en donde a través de distintos factores, como lo son la movilidad, la población, la capacidad de la infraestructura hospitalaria, así como el ritmo de contagios, hospitalizados y casos, a través del esquema de semáforos, se puede ir monitoreando permanentemente cómo va evolucionando cada una de las regiones de nuestro país. Como lo acaban ustedes de ver, en el centro del país, en el Valle de México, todavía estamos en el semáforo rojo, es decir, estamos en una etapa en donde sigue habiendo contagio, sigue habiendo hospitalizaciones. Tan solo en el Estado de México tenemos 1.548 hospitalizados en este momento, 250 de ellos intubados. Y el ritmo al que está creciendo esta hospitalización e intubación efectivamente es a una tasa menor, es decir, sigue creciendo, pero a una tasa menor. Y esto es gracias a las medidas, insisto, de prevención y de contención que se han ido llevando a cabo. ¿Qué sigue hacia adelante? Y es algo que hemos platicado mucho con el Gobierno de México y, por supuesto, con la jefa de gobierno, y es, tenemos que ver cómo regresamos a esta nueva normalidad, cómo reactivamos la economía, cómo vamos aperturando de manera responsable y de manera prudente. Y en ese sentido, el Gobierno de México ha planteado que la industria automotriz, de construcción y minería sean consideradas como esenciales y a partir del 1 de junio puedan regresar a operar con un gran cuidado de medidas de prevención y de cautela. Esto quiere decir que estos sectores, en el caso del Estado de México, la industria de la construcción emplea a más de 628,000 personas y aportamos cerca del 7% nacional en el PIB de la construcción. Es muy importante que podamos empezar a partir de un momento seguro a ir dando este espacio para esta reactivación económica. En el caso de la industria automotriz, el Estado de México representa el 14% de la industria automotriz nacional y también tiene más de 42,000 fuentes de trabajo, así como todo un gran sector de proveeduría a la industria automotriz. Yo quisiera hacer un hincapié en lo importante que es el que estas industrias que vayan abriendo en su momento, cuando los semáforos, que además estarán marcados por parte de las autoridades sanitarias federales, vayan pasando a una etapa de menor ritmo de contagio, cuando estas industrias vayan abriendo, vayamos cuidando de manera prioritaria pues a todos los trabajadores y todas las familias que forman parte de cada una de estas industrias. Pongo el ejemplo de la industria automotriz. El día de ayer hablé con el presidente de Fiat Chrysler, y han establecido una serie de protocolos de sanidad y de cuidado para que sus trabajadores, tanto en las plantas como en sus traslados hacia sus hogares, tengan la mayor cantidad de medidas de prevención y de cuidado. Esto aplica para las grandes empresas. A ellas les hacemos también un llamado para que estas medidas que se están aplicando se compartan a todos quienes proveen a estas empresas, porque se desglosa toda una cadena de medianas, pequeñas e incluso hasta microempresas que estarían participando en estas actividades de estos tres sectores que están planteándose como apertura para el 1 de junio. Siempre cuidando las medidas de salud, de prevención para las familias que trabajan en estos sectores. Y que también hagamos conciencia de que estos semáforos se irán monitoreando de manera semanal para que en esta etapa que se requiere de ir regresando a la normalidad, se haga monitoreando permanentemente cómo va la evolución de la pandemia. No podemos dejar de tener un seguimiento de cómo va la pandemia, porque si es necesario y estas medidas se relajan demasiado, podemos correr el riesgo de tener un crecimiento mayor nuevamente. De ahí la importancia de monitorearlo permanentemente, y es algo que estaremos haciendo de la mano del Gobierno federal.
Con la Ciudad de México estaremos trabajando en un programa de reactivación, de regreso a una nueva normalidad de manera conjunta. Como bien lo expresaba la jefa de gobierno, la separación entre el Estado de México y la Ciudad de México es literalmente una calle y tenemos más de 2 millones de viajes diarios entre ambas entidades, lo que implica que las medidas que tomemos sean medidas que apliquemos de manera conjunta. Y yo quiero también hacer un énfasis especial en este sentido de lo importante que es que cuidemos el transporte público. El transporte público, que es el que va a permitir que estas actividades también regresen en gran medida a la normalidad, es un área de riesgo de contagio que debemos de cuidar lo que corresponde a los transportes manejados por el Estado y la Ciudad de México, pero también hacemos un llamado a los concesionarios de transporte para que mantengan con una extrema sanitización sus unidades y pues procurando las medidas de prevención, de sana distancia dentro de estas mismas. Creemos que con este esquema que nos permita ir viendo el paso que sigue, podremos ir regresando poco a poco a una nueva normalidad, pero con gran responsabilidad. Y en este programa que se acaba de presentar, en este plan de retorno, trabajaremos de la mano con el Gobierno de México, con el Gobierno de la Ciudad de México, para que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y de manera responsable. Muchas gracias. En el videoresumen de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, da nuevas recomendaciones efectivas para detectar noticias falsas en las redes sociales.
información nacional, presentan mapa de nivel de alerta y tendencia de contagios en todo el país. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó un mapa del país de acuerdo al semáforo de tendencia de la epidemia y el nivel de alerta de cada región, el cual cambiará de manera dinámica en medida en que cambia la pandemia. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. Y es el mapa de la vulnerabilidad social y económica de México, que ya mencionaba el secretario Moctezuma, esta desafortunada realidad que vive nuestro país, en donde las condiciones sociales, la distribución de la riqueza, la infraestructura básica, el acceso a los servicios diversos, no solamente de salud, tiene grandes diferenciales en el país. Y estos son elementos a considerar precisamente conforme se van estableciendo estos planes. En el penúltimo diapositiva vemos un mapa de lo que ilustra cuál será la mecánica de la semaforización de las regiones. Tengan presente que este es un mapa con el corte de información de ayer y este mapa cambia de manera dinámica, cambia en la medida en que cambia la epidemia y cambia la tendencia de aumento, estabilidad o descenso en los casos, las hospitalizaciones, las terapias intensivas, y esto se tiene que evaluar todos los días. Estaremos informando semanalmente, pero básicamente la lógica de este mapa, y aquí aprovecho para agradecer como siempre al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a su directora general y a los grupos académicos de los centros públicos CONACYT y de la Universidad Nacional que acompañan la asesoría científica de estas políticas públicas. Tenemos en el color del territorio la situación de la epidemia en el momento actual y en unos triángulos y cuadros que se ven sobreimpuestos sobre el territorio de los estados la tendencia de la curva epidémica. Si esta va para arriba, si esta está estable o va para abajo. Ilustrémoslo básicamente con 2 o 3 ejemplos. Veamos, por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra con territorio rojo y un triángulo rojo hacia arriba que indica que todavía está en fase de ascenso y además está en un punto muy intenso de transmisión. El plan de la nueva normalidad tiene 3 etapas, del 18 de mayo al 1 de junio. El plan de la nueva normalidad tiene 3 etapas. La primera inicia el 18 de mayo, la segunda, que es de preparación, del 18 al 31 de mayo, y la tercera, que inicia el 1 de junio, cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, dijo Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. El plan de la nueva normalidad tiene 3 etapas. Una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación
y la tercera, que es justamente el 1 de junio cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. En la gráfica de abajo es simplemente una representación de cómo nos ubicamos el 18 de mayo para un proceso de reapertura que en realidad arranca en una zona muy localizada y después se extiende a todo el país. La siguiente, por favor. Las 3 etapas que les mencionaba. Es una etapa de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la esperanza. Aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen vecindad con municipios con contagio. Los vamos a ver en el mapa en un momento. La segunda etapa, que iniciará del 18 al 31 de mayo. Esta etapa es igualmente importante. ¿Por qué? Porque es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad. Y la tercera etapa, que arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones. Para quienes conocen el sistema de colores con el que opera el No Circula en la Ciudad de México, piensen un poco en eso y lo vamos a ir presentando acá. Sistema de semáforo por regiones para la reactividad de actividades sociales, económicas y educativas. En información internacional, el coronavirus se dispara en un barrio marginal en el corazón de Buenos Aires. Un barrio marginal en el corazón de Buenos Aires en el que viven asilados más de 40.000 personas, se ha convertido en cuestión de horas en la zona donde más se han disparado los contagios de COVID-19 en Argentina. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Villa 31. Este mega asentamiento es uno de los más antiguos de Buenos Aires y en cuestión de horas se ha convertido en un foco de contagios de coronavirus en Argentina. Uno está angustiada, preocupada, porque los contagios no se explican ni de dónde, pero están apareciendo. El barrio, como lo llaman sus habitantes, pasó de un caso a fines de abril a 511 confirmados el martes. La madre del primer contagiado, una mujer de 84 años, murió. Mientras se encendían las alarmas, una buena parte de los habitantes se quedó sin una gota de agua durante 8 días. Yo lo que hago ahora es poner un fuentoncito con agua y con jabón y le pongo un poco de lavandina y le digo, metan la mano ahí, lávense. Y esa agua en sí está todo el día, es digamos como es reutilizable esa agua. Pero bueno, es lo que nos tocó, la realidad que nos tocó estando acá. La Villa 31 se estableció en torno a la zona portuaria de Buenos Aires hacia fines de la década del 40 y desde la crisis económica y política de 2001, su población no ha dejado de aumentar. Según el último censo de 2016, tiene poco más de 43.000 habitantes, pero sus vecinos dicen que son muchos más. Gran parte de sus habitantes trabaja en el sector informal, por lo que la mayoría vive al día. Sufren entonces la falta de trabajo en una ciudad confinada, sumada a la alta inflación.
Estamos arroz, fideo, polenta y muy poca verdura, muy de vez en cuando carne. Pero es por esto, porque no podemos comprarlos a los alimentos, no podemos comprar la carne porque no tenemos trabajo. El barrio cuenta con sus propios comercios, peluquerías y pequeños restaurantes. Todos están abiertos, pese a la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno. Hay muchos comerciantes, mucha gente que vive del día a día también, que también no le queda otra que salir a laburar porque tienen que conseguir la moneda y la plata para poder darle comer a su familia. Y es un poco contradictorio a la vez de, bueno, quédate en casa, pero también si te quedas en casa no tenés para comer, entonces o morís por el coronavirus o morís de hambre. Casi 2 meses después del inicio del aislamiento obligatorio, el gobierno mantiene la preocupación por sectores que amenazan el éxito del plan, como cárceles, geriátricos y barrios vulnerables. Por eso comenzó los testeos en todos los asentamientos y en la Villa 31, más de un 50% de las pruebas realizadas dieron positivo. Y muchos de los que viven en el barrio saldrán a trabajar en los próximos días en servicios céntricos de la ciudad. América Latina y el Caribe registran más de 400.000 casos de coronavirus. América Latina y el Caribe superaron el miércoles los 400.000 casos confirmados del nuevo coronavirus, que ya ha causado la muerte de más de 23.000 personas en la región, según un balance de la AFP elaborado con datos oficiales. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. América Latina y el Caribe superaron el miércoles los 400.000 casos confirmados del nuevo coronavirus. Según un balance de la AFP elaborado con datos oficiales, Brasil se mantiene como el país más golpeado por la pandemia, con casi la mitad de los contagios de la región. En los últimos 4 días, ese país registró un promedio de más de 8.000 casos diarios de la enfermedad. El segundo país con más contagios reportados es Perú, que ha contabilizado más de 72.000 casos y unos 2.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Los peruanos están bajo confinamiento domiciliario obligatorio desde el 16 de marzo, y eso se mantendrá así al menos hasta el 24 de mayo. Las autoridades cerraron esta semana 17 mercados, donde más de la mitad de sus comerciantes tenían el virus. México es el tercer país de la región en cantidad de casos, pero a su vez el segundo con más muertos, casi 4.000. El gobierno anunció el martes un plan progresivo para salir del confinamiento y retomar actividades a partir de junio, autorizando actividades como la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte. Ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y todavía nos encontramos. Por el contrario, las autoridades chilenas decretaron el miércoles una cuarentena obligatoria en todo Santiago tras un aumento del 60% en los nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Otros de los países con más contagios son Ecuador, Colombia, República Dominicana, Panamá y Argentina. En todos los casos, la cifra de diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de los contagios, ya que los países aplican políticas dispares a la hora de diagnosticar las infecciones. Algunos solo hacen pruebas a quienes necesitan una hospitalización.
Gracias por vernos. Usted vio su noticiero local Puerta Informativa del Sur y los esperamos el próximo viernes con más información.